Hola mis aventureros, hoy estaré realizando un short para niña. Para ello necesitaremos papel, reglas, cinta métrica, marcadores, tijera y por supuesto las medidas. Iniciaremos doblando el papel a la mitad. Marcaremos 10 centímetros al borde del papel. Marcamos un punto a los 10 y marcamos un punto a los 12 centímetros y escuadramos ambos puntos. A partir de la segunda línea vamos a bajar un cuarto de contorno de cadera más 2 centímetros, que para mi caso es la talla 6. Marcamos un punto a los 20 y escuadramos. En la segunda línea vamos a marcar un cuarto de contorno de cadera más 1 centímetro, que serían 18 más 1, 19. Marcamos también en la línea de abajo los mismos 19. Unimos ambos puntos y formamos un rectángulo. Aquí vamos a hacer el tiro delantero. Sería el contorno de cadera dividido entre 20, que nos da 3.6. Yo lo voy a redondear a 4. En el vértice vamos a subir 2.5 centímetros. En esta línea vamos a buscar la mitad. Y vamos a unir estos puntos para formar nuestro tiro de esta manera. De esta línea vamos a bajar 10 centímetros, que sería para el largo del pantalón. Si ustedes quieren, pueden dejarlo más largo o más corto. Marcamos un punto y escuadramos esta línea. Para la bota la vamos a marcar de 21 centímetros. Estos 21 centímetros salen de restarle 2 centímetros a la línea total de tiro, que nos daba 23 centímetros. Menos 2 igual 21. Marcamos un punto y lo unimos al tiro. De esta forma. A este short le vamos a dejar 7 centímetros para el ruedo porque le vamos a realizar un doblez. Bajamos los 7 centímetros y marcamos un punto. Y unimos. Aquí no lo vamos a unir porque lo vamos a doblar para cortar, para que no nos falte tela a la hora de coser. Aquí ya tendríamos listo el patrón delantero.
le vamos a realizar un bolsillo. Para el bolsillo vamos a, en esta línea que es la segunda, vamos a entrar 6 centímetros. Y bajamos 6. Y unimos con la curva. De esta forma. Vamos a salir de este punto 1 centímetro que sería para la costura. Marcamos 1 centímetro aquí y 1 aquí y unimos. Igualmente con la regla curva. También se puede hacer a mano alzada. Para el largo del bolsillo vamos a utilizar esta misma línea. Para el ancho vamos a hacerlo de 11 centímetros. Marcamos 11 centímetros aquí y 11 centímetros en esta línea. Y unimos estos dos puntos. Así tendríamos listo el bolsillo. Para la pretina vamos a dejarle igualmente un cuarto de contorno de cintura de cadera más 1 centímetro, que serían 19 y 19 aquí. Y cerramos. Aquí mismo estaré realizando la parte trasera. Para ello utilizaré un color diferente para obviamente diferenciarlo. Iniciaremos esta misma línea. Marcando un cuarto de contorno de cadera más 3 centímetros. Que serían 18 más 3, 21. Marcamos un punto. En esta línea de la pretina también vamos a marcar 21. Aquí en la línea de tiro vamos a marcar igualmente los 21. Y vamos a cerrarlo. En esta forma. De este punto vamos a hacer el tiro trasero. Para el tiro trasero vamos a usar el doble de lo que usamos en el delantero. Si pusimos 4, vamos a poner 8 en el trasero. Marcamos un punto. Vamos a alargar esta línea. En la parte de la bota, igualmente son 10 centímetros. Vamos a hacer lo de 26 centímetros el ancho. A la parte trasera se le restan 3 centímetros a la línea total de tiro, que en este caso eran 29 centímetros menos 3, nos quedan 26. Marcamos un punto a los 26 y unimos al tiro. Igualmente se le deja los 7 centímetros, pero no se marca porque se va a recortar al doblar el papel. Ya aquí tenemos la parte del tiro. En el vértice vamos a colocar, de la parte verde vamos a colocar y marcar 4 centímetros. Colocamos un punto, igualmente en la línea buscamos la mitad, cerramos el tiro trasero. Uniendo estos 3 puntos.
Aquí en este punto vamos a entrar 1 centímetro. Y vamos a unirlo de esta forma. Este punto lo vamos a unir con el punto del delantero. En la parte de la pretina vamos a continuar la línea. Si aquí es de 1 centímetro, aumentamos igualmente, marcamos arriba 1 centímetro. Y unimos. Así nos estaría quedando el patrón trasero. Ya vamos a verlos cuando recortemos. Vamos a doblar en la línea de los 10 centímetros. Marcamos bien la línea para recortar. Doblamos bien y vamos a recortar por la parte, solo por la parte verde. Esta parte aquí no, donde quitamos el centímetro, solamente por la línea empezamos a recortar. Por toda la línea verde hasta llegar al final. Ahora vamos a recortar la parte de la pretina, que serían los 10 centímetros. Cortamos. Una vez así, vamos a quitarle este centímetro, porque esta sería la delantera y esta es la trasera. Y cortamos. Esta sería entonces la delantera. Identificamos. Y esta la trasera. Les comento que se va a cortar así, se va a doblez, para que salga el contorno completo. A la línea de los 7 centímetros vamos a extender esta línea para recortar ese sobrante que nos quedó allí. Cortamos. Y ahora sí vamos a separar el delantero del trasero. Abrimos el papel, con la misma tijera vamos cortando poco a poco. Aquí agarramos juntos para recortar esta pestaña que nos quedó aquí, que pertenece a la parte trasera, que es esta línea verde. Recortamos. Y ahora sí tendríamos
listo el patrón trasero. Lo identificamos. Patrón trasero. Para el delantero vamos a doblar igualmente en la línea de los 10 centímetros y vamos a recortar por la línea marrón. Igualmente seguimos la línea por todo alrededor. Así nos quedaría el delantero. Identificamos así tendríamos el trasero, el delantero. Para el bolsillo vamos a necesitar un rectángulo de 22 centímetros por 20 centímetros. Lo posicionamos en la parte de atrás y lo ubicamos correctamente y vamos a cortar por la primera línea. Así. Así tendríamos el patrón trasero, el delantero, bolsillo y pretina. La pretina recuerde que se va a cortar completa al doblez para que salga el contorno completo. Ese se va a cortar por 2 abierto. La parte delantera 2 piezas y la parte trasera igualmente 2 piezas. Pasaríamos al corte. Primero que nada doblamos la tela. Una vez posicionado todos los patrones y marcamos con una tiza. No dejamos margen de costura porque ya lo tiene incluido. Solo a la pretina que se le va a dejar 1 centímetro para cerrar. Recortamos todo y pasamos a la costura. Iniciaremos cosiendo la parte delantera. Para ello vamos a unir los bolsillos. Colocamos derecho con derecho y cosemos a 1 centímetro. Posicionamos bien. Ahora vamos a abrir
y le vamos a pasar un pespunte hacia el lado del bolsillo. Tiramos la costura hacia el lado del bolsillo y pasamos un pespunte en la orilla. Vamos a pasarle ahora un pespunte por la parte delantera doble, como lo muestro en la imagen, debido a que no se nota por el color del estampado. Pasamos uno a la orilla y uno puede ser al ancho del pie de nuestra máquina. Planchamos. Luego de que planchamos, doblamos el bolsillo. Primero lo doblamos y cosemos de esta forma, doblándolo hacia adentro. Lo realizamos en ambos bolsillos. Ponemos revés con revés y pasamos una costura. Eso es para que cuando volteemos nos quede del lado de adentro. Aquí vamos a pasarle zigzag o overlock. En mi caso voy a pasarle over. Volteamos la pieza. Y ahora lo vamos a colocar de esta manera para pasarle aquí un pespunte para que no se nos mueva, tanto en el lateral como en la parte de arriba. Sujetamos. Igual aquí. Lo hacemos en el otro lado también. Una vez listos nuestros bolsillos de ambas piernas, vamos a unirlo los laterales para igualmente pasarle un pespunte. Enfrentamos derecho con derecho. Vamos a unir a 1 centímetro.
Igual enfrentamos el otro lado y cosemos a 1 centímetro. Ahora vamos a pasarle overlock a ambos laterales. Una vez pasado el overlock, tiramos la costura hacia la parte trasera y pasamos doble pespunte a cada pieza. Una vez lista, que estén ambas piernas, vamos a unir por el tiro, enfrentando derecho con derecho y vamos a coser a 1 centímetro. Igualmente unimos el otro tiro. Ahora vamos a pasarle zigzag o overlock en los 2 tiros. Una vez pasado, vamos a pasarle un pespunte doble igualmente en la línea de los tiros. Ahora vamos a unir la entrepierna. Colocamos ambos tiros que nos queden bien posicionados y vamos a coser igual a 1 centímetro para cerrar la entrepierna. Pasamos igualmente zigzag o overlock. Volteamos al derecho y vamos a doblar la parte de ruedo. Aquí planchamos a los 7 centímetros. Ambas piernas le pasamos la plancha hacia adentro y le pasé overlock. Y ahí vamos a pasar una costura alrededor.
Igualmente se plancha hacia arriba. Una vez hecho el ruedo en ambas, vamos sujetando para luego plancharlo. Una vez tengamos ambos ruedos, planchamos. Una vez planchado, vamos a pasarle una costura al ancho del pie alrededor . Así nos quedaría con un borde hecho. Así lo hacemos del otro lado. Para la pretina corté unas tiritas de 3 centímetros por 10 centímetros y doblamos de ambos lados y cosemos, pasándole una costura de un lado y del otro lado. Para hacer los pasadores. El de adelante lo dejo un poco más grueso. Ustedes los pueden dejar igual. Vamos a colocar una en los lados, una en la parte de atrás, una en la parte de adelante. Ahora vamos a ir con la pretina. Para la pretina le pasamos una costura al ancho. Y luego la doblamos y la planchamos. Una vez planchada, la cosí y le dejé un huequito para pasar la liga. La dividimos en 4. Y colocamos un alfiler. Ubicamos la otra mitad, igualmente colocamos un alfiler. Primero fijamos los pasadores.
Una vez sujetados los pasadores, vamos a ubicar la pretina que nos quede el huequito hacia la parte de adentro. Y lo vamos a sujetar con un alfiler. Vamos arreglando y vamos posicionando la pretina. Aquí vamos a comenzar a coser a 1 centímetro. Ya para unir la pretina al pantalón, al short. Cosemos por todo alrededor. Aquí le vamos a pasar overlock. Una vez pasado el overlock, le vamos a pasar una puntada a todo alrededor al ancho del pie con una puntada ancha. Pasamos la puntada alrededor con cuidado de no salirnos hacia el otro lado, porque recuerden que vamos a pasar luego la elástica por allí. Aquí vamos a pasar la costura alrededor a 1 centímetro, sin pisar esto. Solamente el pespunte a 1 centímetro.
Una vez le pasemos el pespunte, vamos a introducir la liga por aquí, por la parte de atrás. Una vez pasada la liga, la vamos a unir así. Montamos una encima de la otra y pasamos la costura. Vamos estirándola y posicionándola que no se nos doble. Una vez acomodada, vamos estirando. Una vez lista, vamos a colocar los tirantes. Primero los fijamos aquí, pasando por la misma línea que pasamos anteriormente. Sin pisar la liga, pasando exactamente por el mismo pespunte anterior. Repetimos lo mismo con todos los pasadores. Una vez hecho eso, pisamos en la de arriba. Igualmente vamos a pasarlo por el mismo pespunte hecho anterior. Con cuidado también de no pisar la liga. Ahí vamos a cortar el excedente. Hacemos lo mismo con los otros pasadores. Recuerden que no les muestro todo por el factor tiempo. Y vamos a limpiar todos los hilos que hayan quedado por allí. Y al final le vamos a pasar una plancha. Así quedaría nuestro bolsillo. Así quedaría nuestro short. Recuerden dejarme en los comentarios qué videos quieren que les suba. Y nos vemos en el próximo video.